Gracias, presidente. Muy buenas noches nuevamente. En el marco de la discusión de esta aprobación de reforma al decreto 608, que justamente es el que autorizó al órgano ejecutivo la búsqueda de deuda hasta por 2.000 millones, recordemos que uno de sus componentes, que fue prioritario en el momento de que se discutió y se aprobó este decreto, fue la composición de un comité que iba a tener múltiples responsabilidades en el sentido de que el espíritu con el que fue propuesto es que estuviera compuesto por diferentes asociaciones, la academia, que permitieran la atención de la pandemia, pero sobre todo la asignación de recursos de una manera más eficiente, desarrollando política pública con claridad de criterios. Son 2.000 millones de deuda, que hay que también recordarle a la población que hasta este momento la Asamblea Legislativa de eso ha recibido una solicitud de 1.009 millones, aún el Ejecutivo tiene pendiente de presentar 991 millones a esta Asamblea. Por eso es bueno aclarar y recordar, porque no es cierto cuando se afirma que la Asamblea Legislativa es la que detiene los procesos, es la que no aprueba, es la que no da los fondos. Eso es totalmente falso y quiero aprovechar este momento para reiterarlo, porque la Asamblea ha venido cumpliendo sobre la base de las peticiones, pero también en la misma dinámica y al mismo ritmo en el que el Ejecutivo presenta las solicitudes y además todas aquellas peticiones de ampliación de información que siempre son fundamentales para conocer los destinos específicos de estos fondos. El origen de este comité fue justamente que permitiera que estos fondos que sabemos que son necesarios, que también siempre terminan siendo escasos porque las necesidades son múltiples, fueran bien utilizados. Pero todos recordamos qué sucedió con todas las instituciones que fueron nombradas a través del decreto 608, y hablo de las instituciones obviamente que representan a gremiales, que representan a la academia, ¿verdad? Porque el comité original tenía su composición con 6 representantes del órgano ejecutivo a través de diferentes ministros y 5 personas provenientes de diferentes instancias, instituciones de la sociedad civil, que fueron muy claras al momento de presentar su renuncia, denunciando serias irregularidades, ilegalidades, porque el Ejecutivo nunca le dio cumplimiento al mandato que el decreto 608 le dio al comité. Pasó por alto funciones claramente establecidas en el artículo 14, como por ejemplo el establecer los criterios, los mecanismos con los cuales se iba a entregar la ayuda a las familias de los $300. Y ya sobre eso incluso la misma Corte de Cuentas se ha pronunciado, donde dice que hay 100.000 registros que no pueden sustentarse, que no se puede identificar cuál fue el criterio, cómo es que lo seleccionaron, por qué fueron beneficiados. Esto representa $30 millones, no es cualquier cantidad de dinero. Al comité se le dejó de lado, no se le incluyó, no se le comentó en ningún momento cómo iban a ser entregados los $300 por familia. Además, también se conoció que cuando hubo reuniones, que también se comentó en la carta de renuncia y también a través de posicionamientos públicos, por ejemplo, de la UCA, que se llegaban a acuerdos que después eran desconocidos por el Ejecutivo, y a esta Asamblea Legislativa venían peticiones con otra redacción, otros petitorios que se alejaban de los acuerdos y de los consensos a los que se había llegado en el seno del comité. Por tanto, las instituciones hicieron esa denuncia, elevaron la voz y pues presentaron a esta Asamblea Legislativa la renuncia. Con ese antecedente,
Obviamente fue difícil poder concluir en lo que esta noche estamos aprobando como reforma a ese decreto. ¿Y por qué fue difícil? Porque justamente es complicado que las instituciones que cuentan con un alto prestigio quieran arriesgar justamente ese reconocimiento con el que cuentan al tener que tratar con un ejecutivo, con un gobierno que no es capaz de respetar consensos, que no es capaz de promover diálogo. Ha costado que instituciones, en el marco de las facultades que estaban establecidas al inicio en el decreto 608 para el comité, aceptaran ser incorporadas para poder recomponer a ese comité que ya había perdido a casi el 50% de sus integrantes provenientes de la sociedad civil. Porque el Ejecutivo y particularmente el Presidente de la República se pelea con todo mundo y en ese caso no fue la excepción, que salió sobre la base de mentiras diciendo el por qué renunciaban estas instituciones, utilizando argumentos falsos que fueron después aclarados obviamente por todas estas instituciones. Hoy, con la claridad de que necesitamos avanzar y no ir en retroceso en aquellos mecanismos que habiliten una mayor participación ciudadana, que habiliten mecanismos de contraloría, hemos modificado los elementos concernientes a los comités, porque ahora son dos, ¿verdad? Se divide justamente las funciones, las atribuciones y sobre todo cómo se van a componer estos comités. Ya no es en la misma lógica que se aprobó en el mes de marzo en el decreto 608, sino que continúa la parte pública a través de los diferentes ministerios ejerciendo ciertas funciones y teniendo responsabilidades, pero además se crea este comité que se denomina un comité de seguimiento y de veeduría ciudadana, porque creemos firmemente en esos principios de transparencia y rendición de cuentas. Nuestro grupo parlamentario del FMLN ha acompañado la votación en la comisión y acompañará la votación de la reforma del decreto 608 esta noche en el seno de este pleno legislativo. Justamente esperamos que sea sancionado, que el presidente de la República no siga peleado con la transparencia y la rendición de cuentas, así como lo ha venido haciendo desde el inicio de su mandato y con mayor énfasis en estos últimos meses en el marco de la pandemia del COVID-19. Y es que no solamente están señalados los casos a los que hacía mención en referencia a los $300 que se han asignado a las familias más vulnerables o que debieron ser asignados a las familias más vulnerables. La semana pasada se conocía del caso de una adjudicación de compra a un funcionario público cuando la ley de ética gubernamental es clara en establecer las prohibiciones. También así, a través de diferentes medios de comunicación, se conocen y se señalan otro tipo de irregularidades. Y hemos visto también cómo el presidente, su gobierno y sus funcionarios, incluso en el marco de la discusión de las diferentes leyes integrales aquí en la Asamblea Legislativa, uno de los puntos a los que se oponían de manera férrea era al acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas. ¿Cuál es el miedo? Justamente hoy han empezado a conocerse esas irregularidades, esas ilegalidades. Pero agradecemos justamente a todas estas instituciones que a través de esta modificación al decreto 608 asumen con mucho compromiso ese rol contralor. El ICEFI, la Universidad de El Salvador, la Universidad Francisco Gavidia y las otras instituciones que tendrán un rol fundamental en el marco del uso de los fondos públicos, que recordemos son fondos provenientes de endeudamiento
de deuda que al final vamos a pagar todos y todas. Deuda de nuestro país. Por lo tanto, debemos asegurarnos que esos recursos sean bien dirigidos a atender todas las prioridades y efectos justamente que de esta pandemia pues está sufriendo nuestra población principalmente. Con toda la buena voluntad, hoy damos nuestros votos y hacemos el llamado al presidente de la República a que sancione esta reforma y sobre todo que respete las funciones que se le han delegado al Comité Ciudadano, que busque trabajar en armonía y deje de lado ese tono confrontativo y de enfrentamiento y pelea que lo ha caracterizado siempre, pero justamente en estos meses han sido más duros esos ataques y esas peleas con todo el mundo. Creemos firmemente en la transparencia y la rendición de cuentas y hoy nos da pues mucho gusto poder llegar a acuerdos alrededor de esta reforma y esperamos y no dudamos sobre todo del profesionalismo, del prestigio de cada una de estas instituciones que van a tener como tarea cumplir este rol contralor. Muchas gracias, presidente. Buenas noches.